Buenas noches, mi nombre es Yesenia Basurco Ruiz. En esta oportunidad vamos a entrevistar al señor Nicolás Carguanina Tarazona. Eh, Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuál, ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Podemos decir que el gobierno de Fujimori entre 1990 y 2000 tuvo diversos problemas que afectaron duramente debido a los gobiernos anteriores, por lo que Fujimori tuvo que tomar cartas o medidas para dar la solución. En lo político, debido a la corrupción que se había asentado en ese tiempo, se estableció un régimen autoritario, lo cual no solo llevó a una limitante de libertad de expresión, sino también de una violación de los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos. En lo económico, debido a la crisis financiera y la inflación altísima, se estableció un ajuste grande, programas de estabilización e inversión para atraer inversionistas, lo cual se produjo que la brecha social se ampliara más. A pesar de las medidas y la pobreza, no se logró el objetivo. En lo social, como ya se mencionó antes, se produjeron violaciones de derechos humanos, tanto como discriminaciones y diversos casos de exclusión en los pobladores. Mm, ok. Segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Podemos decir que es un tema interesante. Durante el gobierno de Fujimori se implementaron varias medidas para abordar la alta inflación que afectaba en ese tiempo al Perú. Una de ellas, la más conocida, fue el Fuji Shock de 1990, que incluyó políticas de estabilización económica como la liberación del comercio, la eliminación de subsidios y privatización de empresas del Perú estatales. Estas medidas tenían como objetivo controlar la inflación y hacer que la economía se estabilizara. En algunos aspectos fueron efectivas, pero a corto plazo, a reducir la inflación y restaurar la confianza en la economía peruana. Sin embargo, es importante destacar que generaron impactos negativos, especialmente en el aspecto más vulnerable de la población. La eliminación de suicidios, por ejemplo, llevó a aumentos grandes en los precios de productos básicos, afectando a personas con pocos ingresos, y eso fue muy notorio. Ujú, ok. Pregunta 3. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En el gobierno de Fujimori hubo muchas políticas sociales implementadas que destinaron a reducir la pobreza y la desigualdad, entre los cuales destaca el PRONAA, eh, el PNSA y PRONAMAS, diversos programas de los cuales estuvieron enfocados en las áreas rurales y de pobreza extrema. Muchos de estos programas tuvieron críticas y contrariedades debido a que no fueron muy efectivos y no se redujeron como se esperaba. Ok. Pregunta 4. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En este aspecto se implementaron varias medidas para poder combatir a los grupos, a la MRTA y el Centro Luminoso. Entre estos tuvieron estado de emergencia en diversas zonas del país. Se puso un toque de queda para poder limitar el tránsito.
leyes antiterroristas, las cuales permitieron que se detenga a sospechosos de terrorismo de manera rápida, operaciones militares para poder desmantelar sus bases. Y un grupo, tanto en zonas rurales como en la capital, también se fortalecieron los servicios de inteligencia y contrainteligencia para mantener la información actualizada. Muchas personas piensan que fueron necesarias y efectivas, pero igualmente recibieron críticas sin contrariedades, ya que se denunciaron que mucha gente tuvieron violaciones por parte del gobierno. Pregunta 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consideró en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? En respecto a la vulneración de los derechos humanos durante la esterilización forzada y llevadas a cabo por el gobierno de Alberto Fujimori, se enfocó en atentar contra la libertad y la vida de las mujeres provincianas de bajos recursos, dando como consecuencia daños físicos y en la parte psicológica fue terrible, a que hasta ahora ellos lo sufren por aquellos actos que no estaban adecuados. Ok. Pregunta 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? La medida que tomó el Congreso fue callar a la prensa, limitándole a su libertad de expresión para tenerlos controlados y que solo se divulgara lo que ellos querían, la cual no parece, me parece que fue nefasto, ya que ignora totalmente el derecho de la libertad de expresión. Fue una de las principales situaciones donde se vio el bajo respeto hacia el derecho de los peruanos y de la libertad de expresión. Bien decía que Fujimori compró a los medios de prensa para que divulguen solo lo que a él le convenía. Mm. Última pregunta, pregunta 7. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? En esta parte, pues no recuerdo la revelación de la corrupción, fue algo muy terrible, ¿no? Se revelaron los famosos videos, Vladivideos, en septiembre de 2020, recuerdo, en el cual Vladimiro Montesinos, quien era asesor de inteligencia de Fujimori, y una figura clave en su gobierno, porque era no la parte que daba la cara. Fue filmado, sobornado por un legislador de la oposición, no, que no, no recuerdo su nombre muy bien, para llevarlo a cabo lo que se tenía en mente para controlar las crisis del país, como la violación de los derechos humanos, tanto en el control demográfico y lucha contra el gobierno de Sendero Luminoso. Fue en primera medida al comienzo del declive del gobierno. Fujimori fue reelegido en elecciones pues muy cuestionadas, ¿no? Porque se dice que hubo fraude, ¿no? Pero no se llegó a probar. Ante la creciente crisis política y corrupción, huyó a Japón en el 2000 durante una cumbre económica y renunció por fax, dejando un vacío de poder en el Perú. La ausencia de Fujimori generó una crisis política en el Perú, las protestas fueron aumentando que se exigían la renuncia del gobierno. En consecuencia, la situación se volvió muy caótica y se formó un vacío de poder que llevó a la asunción del vicepresidente Valentín Paniagua como presidente interino y bueno, hasta ahí es mi respuesta. Ujú. Ya, gracias, muchas gracias por responder a las preguntas y eso sería todo. Ya igualmente, cuídese.